Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo Caudano, bienvenidos a esta mega clase en cerrajería prebancaria de nivel 2. En el capítulo anterior estuvimos viendo los tesoros domiciliarios y comerciales, el formato de las llaves de vástago hembra, estuvimos hablando del funcionamiento justamente de la parte mecánica de los tesoros y varias cosas más. En este caso vamos a seguir complementando con la cerrajería prebancaria. ¿Qué es la cerrajería prebancaria? Conforma un contexto de todos los sistemas de seguridad que se encuentran alrededor del banco y de otros comercios grandes, ¿sí? Vamos a hablar acerca de sistemas de videovigilancia, vamos a hablar acerca de puertas blindadas, vamos a hablar acerca de puertas de blindex, vamos a hablar acerca de controles de acceso y algunas cosas más, ¿sí? ¿Está relacionado con la cerrajería comercial? Sí, pero bueno, le vamos a dar un touch para lo que es la parte de bancos. Después, en otras capacitaciones, vamos a hablar acerca específicamente de cajas fuertes, de bóvedas y de otras cosas, y cómo poder realizar los trabajos. Bueno, espero que les sea interesante y vamos a comenzar con la capacitación. Bueno, muy bien, entonces para comenzar con esta capacitación en cerrajería prebancaria de nivel 2, vamos a comenzar hablando acerca de controles de acceso. En este gráfico podemos ver cómo se instalaría un control de acceso y cómo está conformado un control de acceso. Podemos ver que son puertas, normalmente son puertas grandes, son puertas cojudas, entre madera y vidrio, o puertas de aluminio. Los controles de acceso comenzaron instalándose en lo que es la parte de los consorcios, ¿sí? Consorcios, entradas a edificios de departamentos, pero después pasó a todo lo que es la parte de locales comerciales un poquito más complejos y también llegó a los bancos. Por eso es necesario que tengamos una noción de cómo es el funcionamiento. En esta imagen podemos ver el lector emisor. El lector emisor viene a ser como si fuera el CPU, es la central, es el cerebro de todo lo que es el sistema, y ya vamos a ver por qué le decimos lector emisor. Está conectado también a una batería. ¿Por qué? Porque necesitamos tener electricidad constante para poder realizar la apertura de la puerta, porque esto es un cerramiento eléctrico-electrónico. Si nosotros se nos corta la luz, no podemos dejar a la gente encerrada o a la gente afuera, por eso necesitamos una batería. Aproximadamente estas baterías tienen una duración de 72 horas. A su vez también va conectado con un transformador que conecta a su vez con el electroimán. El electroimán es el verdadero cerramiento de la puerta y es lo que hace la traba, ¿sí? Ya en este caso ya no tenemos más una cerradura mecánica. Estos electroimanes tienen y deben ser elegidos en base al tamaño de la puerta y en base a si tenemos una puerta de alto tránsito o no, ¿sí? Si nosotros elegimos un electroimán que es muy básico para una puerta de un control de acceso que requerimos que tenga una seguridad potente, ¿sí? Que sea de alta seguridad, entonces tenemos que elegir uno que sea de mejor calidad. También en el gráfico podemos ver el cierrapuertas, sí, que no forma parte de lo que es la parte del control de acceso. El cierrapuertas es un anexo y este anexo también tiene que ir en base a la puerta, si es alto tránsito o no, y las características de la puerta. No es lo mismo un cierrapuertas en unas puertecitas que son de depósito como en algo que entra y sale mucha gente. El lector emisor lo que hace es enviar una señal de rebote al llaverito de aproximación. Ahora lo vamos a ver, hay distintos colores, normalmente vienen azules, pero es indistinto el tema de lo que es el color, lo importante es lo que tiene adentro. Dentro el llaverito tiene un rulo magnético en el cual está grabado el código. Lo que hace el lector emisor es emitir una señal de rebote, rebota y vuelve al lector que la identifica con el código y hace la apertura del electroimán. Estos llaveritos de aproximación, nosotros los cerrajeros que tenemos un poco de más nociones y que bueno, poco a poco nos vamos metiendo cada vez más en
en este nuevo mundo, porque la cerrajería ya deja de ser mecánica en algunos casos y empieza a tener, empieza a trabajar todo lo que es la parte de la electrónica, la electricidad. Lo que podemos decir de estos llaveritos de aproximación, que es el nombre clásico que le puede asignar cualquier cliente, a veces que le dicen chapitas, ¿sí? Bueno, tienen distintos nombres para el cliente. Para un conocedor, en realidad el nombre es Tag RFID, ¿sí? Tag RFID, que son llaveros por radiofrecuencia. Lo que a nosotros nos interesa con respecto a este mundo de los controles de acceso, más allá de hacer alguna instalación, ahora después vamos a ver imágenes y vamos a ir charlando acerca de detalles de lo que es la parte de la instalación, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es poder duplicar los llaveros de aproximación o los tags RFID para venderlos al cliente tal cual como cuando hacemos una copia de llave, que nosotros tengamos la posibilidad de ofrecerle al cliente y decir, escúchame Leo, ¿podés hacer una llave doble paleta? Sí. ¿Podés hacer una llave cruz? Sí. ¿Podés hacer una llave multipunto? Sí. ¿Tenés o llaves bullet alloy? Sí, también. Sí, eso después lo vamos a ver en otras capacitaciones. O multilock o llaves tubulares. Cuanto más completos somos, mejor. No solamente en la venta de cerraduras y en los trabajos de taller que realizamos, sino principalmente en la copia de llaves, ¿sí? La copia de llaves es algo que no hay que dejarlo de lado. Y los llaveros de aproximación también entran en juego con esto. Bueno, en esta imagen podemos ver un control de acceso de los económicos, ¿sí? Que se venden para lo que es la parte comercial, pero también para oficinas se está utilizando esto, y como verán también el electroimán tiene un determinado tamaño y unas características, y ya vienen con los llaveritos de aproximación. Cuando hablábamos acerca de esto decíamos que claro, antiguamente principalmente en las ciudades costeras, con respecto a que esto se comenzó a instalar en los controles de acceso en los edificios, dejó de afuera un montón de cerrajeros que hacían los duplicados de llaves, y eso solamente lo capta la persona que hizo la instalación, que eso todavía sigue vigente. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años nosotros, otros cerrajeros, hemos estado investigando, y la idea es siempre estar con la tecnología y poder avanzar y tener más conocimientos. Entonces lo que descubrimos es que hay controles de acceso en los cuales los llaveros de aproximación podemos hacer una clonación, y otros en los que no, que son los anticlon. Los sistemas viejos nosotros podemos hacer una clonación con copiadoras que son básicas, que son chinas. Ahora les voy a ir pasando fotografías y vamos a ir charlando un poquito acerca de eso, y también por supuesto van a ver un videito en vivo y en directo cómo se hace una clonación. Y después ustedes van a poder elegir alguna de esas clonadoras. Siempre hay que estar intentando probar cosas nuevas para poder estar no a la vanguardia, pero para poder estar nivelados un poquito en el tema. Y después tenemos los sistemas en los cuales son anticlon, que solamente el técnico que hizo la instalación puede hacer una duplicación de ese llavero de aproximación, que lo que hace también es que darle mayor seguridad al cliente. Solo la persona que tiene acceso a poder hacer la duplicación, o lo que se diría dar de alta o de baja llaveros de aproximación, es el técnico que hizo la instalación de ese control de acceso, que son de los modernos, de los anticlon. ¿Qué significa dar de alta un llavero? Significa cuando tenemos un cliente, por ejemplo, que nos dice necesito para mi nieta que va a venir conmigo, a vivir conmigo, necesito un llavero nuevo, ¿sí? Entonces eso se hace un extra, se da de alta un llavero nuevo. O todo lo contrario, lo que tiene de bueno estos sistemas es que si hay un llavero extraviado, supongamos que la misma clienta nos dice mi nieta lo perdió al llaverito este de aproximación, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros lo podemos dar de baja, y a la persona que encuentre el llavero de aproximación tirado en algún lado no puede ingresar al recinto. Por supuesto que existen distintos sistemas, distintos modelos de lo que son los controles de acceso. No todos funcionan con los llaveros de aproximación o los tags RFID, ¿sí? Pero como los tags RFID o los llaveros de aproximación es lo que más está en boga, vamos a hablar un poquito acerca de eso.
Lo que a nosotros nos compete es la clonación de los llaveros de aproximación. Las primeras copiadoras de tags RFID eran este modelo, que este es el modelo, el handheld RFID copier, que era este modelo azulcito, en el cual tenía dos botones, simplemente read, que es leer, y write, que es escribir. O sea que lo que teníamos que hacer era mantener lo que es el llavero de aproximación o el tag RFID cerca del aparato, mantenerlo apretado por 3 segundos aproximadamente, y hacíamos la lectura y después soltábamos, esperábamos, la lucecita nos marcaba que ya estaba en posición para poder hacer una clonación, pegábamos cerca un llavero de aproximación y apretábamos el botón de write o escribir. De hecho, así es como funciona el sistema de copiado de llavero a llavero, ¿sí? Lo que pasa es que después comenzaron a aparecer otros aparatitos que nos tienen otras características que por ahí son también interesantes. En esta fotografía podemos ver el Multirec, que es el aparatito que yo utilizo para hacer la clonación de los llaveros de aproximación. Ahora les voy a mostrar en un videito cómo es que funciona y, bueno, y las características. Pero ahí lo que podemos ver son los botones. Tenemos la P, que es de Power, de encendido, la R, que es de Read, de lectura, tal cual como el formato anterior de la copiadora anterior azulcita, y la W de Write o escritura, que es también para hacer la escritura justamente en el llavero de aproximación virgen. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Después tiene la A, en la cual podemos ir haciendo el cambio de frecuencia, y la N, que es para introducir un número de frecuencia, que es el código que va a quedar grabado en el llavero. Ahora vamos a ver, lo vamos a ver en vivo y en directo. Esto significa que nosotros podemos tener la posibilidad de que si nos dicen, por ejemplo, de alguna empresa, nos dicen, escúchame, necesito 10 llaveros con el código 32, 32, 41, etcétera, nosotros poder hacer el duplicado, siempre y cuando sean de los sistemas que son accesibles, de los sistemas que son dóciles a la manipulación. Bueno, muy bien, pasando a un video en vivo y en directo para que ustedes vean un poquito cómo es que funciona y para que lo vean, ¿sí? Como pueden ver, tiene el tamaño de mi mano, es un aparatito muy chiquito y muy simple de usar. También este es el Multirec, ¿sí? Lo encuentran en Mercado Libre, aproximadamente, ahora no recuerdo bien el valor, pero creo que debe estar alrededor de los 4.000 pesos, no más. Y pueden ver los botoncitos que yo les decía, Power, Read, Write, ¿sí? Lo que es el cambiador de frecuencia y lo que es la parte numérica. Ahora lo vamos a ver cómo funciona en el caso de que tengamos que anexar un código externo que nos pidan, ¿sí? Con respecto a los llaveritos de aproximación, nosotros nos podemos encontrar con llaveritos azules, con llaveritos blancos, grises, verdes. Hoy en día hay de distintos colores, eso es indistinto. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar hacer una duplicación de un llaverito de aproximación de estos. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a encender la máquina y la vamos a escuchar para que vean cómo encienden. Muy bien, acá tenemos la máquina encendida. Vamos a simular que este es un llavero que nos trajo un cliente. Lo mantenemos ahí apoyado y apretamos la letra R durante 2 o 3 segundos. Lectura de tarjeta. ID 125. Lectura correcta. El número de tarjeta es 162365112. Esperamos a que nos diga todo el número. Ponemos un otro llavero de aproximación virgen y volvemos a apretar el botón. Escritura de tarjeta. Escritura OK. El mismo sistema, el mismo aparatito nos dice si la escritura está correcta o es una escritura incorrecta. Pero ¿qué pasa? No se dejen engañar, porque a veces lo que sucede es que tenemos el problema que podemos hacer una clonación correcta, pero después no le funciona. Y ahí lo apagamos. RF01, modo IC. Ahí lo prendimos, ahí quedó apagado.
Tenemos que probarlo, el cliente lo tiene que probar si funciona bien y si no le devolvemos el dinero. Este es un extra, es un anexo. Por supuesto que hay otras maquinarias nuevas que todavía no las he comprado para testearlos, pero que son bastante similares. Con respecto a lo que a nosotros nos interesa es principalmente saber cuáles son los llaveros vírgenes que son más abarcativos para que tengamos la menor cantidad de rebotes con el cliente. Y lo que yo descubrí a lo largo de la práctica es que el llavero virgen de aproximación que es más abarcativo es el EM Marine 4305. En esta imagen podemos ver este duplicador que es blanco. Podemos ver que tiene otros botoncitos muy parecido a lo que es la parte de multirec. Este es un poquito más de avanzada y el costo también es distinto, ¿sí? Aproximadamente está alrededor de los 15.000 pesos. Todavía no he utilizado este sistema, pero parece ser que es bastante más abarcativo. Este se llama clonadora, se puede encontrar como Sonsin, ¿sí? Son todos nombres chinos, ¿sí? No se rían, pero bueno, eso es lo que van a encontrar. Principalmente esos tres modelos, lo que es el handheld RFID copier, que es el azulcito de toda la vida, el multirec, que es el verde con negro, que es el que tengo yo, el blanco este que es el Sonsin, y después hay otro más que creo que se llama SKP 652 o algo así, que también lo pueden encontrar en Mercado Libre. Está todo en Mercado Libre como para que puedan hacer un extra a sus duplicados de llaves, ¿sí? Esto es siempre para pensarlo como un extra. Por supuesto que hay que ir buscándole la vuelta para que sea más abarcativo y que no tengamos tanto porcentaje de rebote. Otra cosa que nos puede llegar a pasar es que, por ejemplo, si nos viene un cliente y nos dice, bueno, necesito, no sé, 15 llaveritos de aproximación o tags RFID con el código 6624, ¿sí? Como la trave 6624, bueno, entonces lo prendemos, ponemos el código de frecuencia que normalmente es 125 kHz. El número de tarjeta 6624, cerramos. Entrada correcta, el número es 6624. Como estos llaveritos son vírgenes y regrabables, lo podemos volver a utilizar y apretamos la letra W. Escritura de tarjeta, escritura OK. Perfecto, ¿sí? Ahora lo que hacemos es apagarlo, volvemos a encender. En teoría este llaverito tendría que tener el código 6624. Vamos a hacer la lectura solamente. Lectura de tarjeta. ID 125. Lectura correcta. El número de tarjeta es 6624. Bien, perfecto. Y ahí tenemos el llavero grabado. Hablando un poco acerca de los anexos también que nos podemos llegar a encontrar en estas puertas de los controles de acceso. Muchas veces necesitamos un cierrapuertas o un freno aéreo que cierre la puerta y que la entorne justamente para ser cerrada y que haga contacto el electroimán. ¿Sí? Estos cierrapuertas deben ser elegidos en base al pesaje, el quilaje de la puerta y las características de las puertas, ¿sí? Los distribuidores que saben nos van a saber asesorar. Y con respecto a la instalación, ahora les voy a mostrar un videito de cómo es una instalación correcta de lo que sería un cierrapuertas. Lo primero que vamos a poner va a ser la plantilla y vamos a presentar el cuerpo del cierrapuertas para ver dónde vamos a tener que hacer las perforaciones, ¿sí? Vamos a presentar la plantilla y vamos a marcar los orificios donde vamos a tener que hacer las perforaciones y vamos a pasar con el taladro a hacer los agujeritos, ¿sí? Primero ponemos el cuerpo del cierrapuertas y ajustamos bien y luego recién el brazo colocándolo a 90 grados, ¿sí? Tenemos que observar bien el funcionamiento, ¿sí? A ver si es el correcto. Tiene que ser 90 grados con respecto al cuerpo y observar bien el abatimiento de la puerta. Bien, correcto, ese es el abatimiento. Podemos regularlo, ¿para qué? Para que cierre más rápido y cierre hasta el final, o que vaya más lento y cierre en el final un poquito más rápido.
Bueno, siguiendo con los temas de la mega clase, vamos a hablar un poco acerca de puertas de blindex que también nos las vamos a encontrar en bancos o en todo lo que es la parte de comercial de avanzada. Una puerta de blindex es una puerta de vidrios templados, vidrios laminados, ¿sí? Son vidrios que están tratados, no es un vidrio cualquiera, es un vidrio que tiene un tratamiento. Y de hecho se fabrican a medida en base a los requerimientos del cliente y los cortes que se realizan en la hoja de la puerta para poder poner los distintos modelos de cerraduras y cerrojos también están hechos a pedido. Las puertas de vidrio se colocan sobre un rotor empotrado que en realidad se llama freno hidráulico, que es el que va embutido en el piso, y ahora vamos a ver, un poquito más adelante, vamos a ver un poquito algunas simulaciones y algunos videos de cómo es que este trabaja. Pero lo que a nosotros nos compete es el tema de de sacar un cerrojo, poner un cerrojo y ver cuáles pueden llegar a ser las fallas, cómo trabaja y cómo hacerle llaves de cero, cambios de combinación, etc. Con respecto a estos cerrojitos que nosotros nos podemos llegar a encontrar que están dentro de los herrajes de bronce pulido o bronce platil, que son esas carcasas de bronce pulido, o sea color bronce, y bronce platir, o sea color bronce que es plateado, vamos a encontrarnos con cerrojos de placas de combinación. Son cerrojitos en los cuales tenemos con distintos formatos, pero los más clásicos son los de marca Luber, los de marca Olipe, con 6 plaquitas de combinación y carro pasador trasero. Estos cerrojitos traen un orificio, si nosotros los podemos ver, ahora vamos a ver un par de fotos y un par de videitos a continuación, traen un orificio en el cual pasa un tornillo pasante, pero al mismo tiempo el herraje va pegado con fana o con pegamento de orear. Se le dice así, pegamentos de orear, que son estilo pegamentos de zapatero, en los cuales nosotros tenemos que poner un poco en cada uno de los lados, dejarlo orear, que se ventile un poco, se seca un poco ese pegamento y recién después hacemos la colocación contra el blindex, contra el vidrio para pegarlo. O sea que van pegados y al mismo tiempo van atornillados, ¿sí? Porque ya que el blindex tiene ese corte en el cual entra el cerrojo. Como decíamos, estos cerrojitos tienen un perno o doble perno. Normalmente son de placas de combinación, el carro pasador se encuentra atrás en el fondo. No es un carro pasador trasero envolvente como por ejemplo una Traes 2105, pero sí está relativamente relacionado. Y ahora vamos a ver cómo es la llave y cómo trabaja un poquito con respecto a la cerradura, ¿sí? Y después lo envuelve esa carcasa que es un herraje de bronce platil, en este caso que estamos viendo acá en la foto. Existen cerrojitos en los cuales nosotros lo podemos colocar para que sea abierto de dentro y de fuera, dependiendo cómo sea el herraje, y si no, solamente hacer un cerramiento cuando estamos del lado exterior de la puerta. Hay varios formatos en lo que podemos llegarnos a encontrar, pero estos son los más básicos. Se colocan con doble pernito hacia el costado, ¿sí? Hacia el lateral, hacia arriba o hacia abajo, que es que traba en la parte de abajo de la puerta. Muchas veces cuando me preguntan a mí cómo hacer una apertura de estas, porque a veces no podemos realizar un ganzuado de estos cerrojitos y tampoco podemos hacer una perforación porque no podemos perforar un herraje de estos de bronce que son muy costosos, lo que se suele hacer es cortar los pernitos con una sierrita, que por supuesto vamos a tardar un poquito más, pero bueno, en el caso de que esté trabado. Por supuesto, al ser una cerradura de placas de combinación, las trabas más sencillas son cuando el carro pasador salta en media vuelta y suele saltar en segunda, por lo tanto la llave no queda trabada, entonces sale la llave y queda el cerrojito trabado, y eso es que le podemos sacar con una media llave o con una media llave en la cual tengamos cortado solamente la combinación del carro pasador, que es la que está delante de todo. Ya podemos meterla y hacerla girar, pasa muerta la primera vuelta y la segunda termina de retraer el carrito pasador. Como vemos en la siguiente imagen, este es un herraje de bronce pulido, ¿sí? Y estos ya son cerrojos dobles, ¿sí? En estos casos, este tipo de formatos son
son estilo de arrime, que son para anexar un cerrojo extra a una puerta de blindex cuando no tiene la caladura, ¿sí? Porque si tiene la caladura sale un pedazo de bronce, sale para un lado y el otro sale para el otro, una vez que sacamos el tornillo, y tenemos que con un cúter cortar digamos, todo lo que es la parte de la goma del pegamento de la fana, y ahí recién extraerlo. Estos dos modelos que pasaron a continuación en estas imágenes son como de anexo, pero ¿qué pasa? Solamente se utilizan para cerrar de una de las caras de la puerta, que normalmente es del lado exterior. Cuando se cierra la puerta se cierra del lado externo. Como veremos en cualquiera de los dos casos, el vástago de la llave tiene la punta como mochada. Muchas veces tienen que controlar eso a la hora de hacer duplicados de llaves. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un duplicado de una Luber, de una Olipe, de cualquiera de estas llaves que son bastante similares, o una roa cerrojo de estos, cerrojo de blindex, justamente, que también está muy emparentada con estas. De hecho, podemos utilizar una roa para reemplazar una Luber o una Olipe, son todas más o menos similares, así que las podemos ir intercalando. Pero controlen el tema de lo que es la parte del vástago que está mochadito. Eso hace que si no choque en el fondo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el duplicado de la llave y cortar la parte del vástago para que no quede tan puntiagudo y que solamente quede ahí, haga eje ahí al bordecito. Acá tenemos dos distintos tipos de cerrojitos, ¿sí? Con dos pernitos para arriba o pernitos laterales. Ahí podemos ver el orificio en el cual pasaría el tornillo pasante para el retén de los dos cerrajes. Una vez que retiramos la tapa podemos observarlo por dentro. En este caso, el que decidí de desarmar, lo que se puede ver es que las plaquitas de combinación, tiene 6 placas de combinación y el carro pasador en el fondo, y tiene dos pernitos hacia arriba. Este sería colocado justamente en la puerta de blindex, en la parte de arriba. Acá podemos ver el cerrojito todo desarmado, en el cual vamos a ver las 6 placas de combinación. Con respecto a esto, cuando nosotros hagamos la llave de cero, recuerden que el carro pasador está en el fondo, ¿sí? Y tiene unas características como para hacer un poquito más sencillo la vida a nosotros, ¿sí? La combinación del carro pasador es igual a la altura de la combinación de la placa 6, ¿sí? Mantienen la misma altura para que la llave se pueda utilizar de dentro y de fuera. Y la combinación de la placa 3, esa también está en el centro, suele estar en el centro de la llave y las placas de combinación suelen tener un dentado bastante abierto. Y es una combinación bastante repetida en casi todos los modelos de cerrojitos, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer un cambio de combinación, vamos a poder cambiar las placas 1 con 5, que serían placas hermanas espejadas, y las placas 2 y 4, que también serían placas hermanas espejadas. Si retrasan un poquito la parte del video, van a poder ver que en la parte del gráfico que está dibujado con tinta estándar, van a ver las características, cómo yo numero las placas de combinación. Yo normalmente la placa que es el mayor número lo pongo arriba de todo, ¿sí? O sea, sería para mí, apenas yo saco la tapa, siempre es el último número, es el mayor, 6, 6, 5, 4, en el caso de una cerradura normal sería pasado 3, 2, 1, pero esta sería 6, 5, 4, 3, 2, 1, pasador, ¿sí? La numeración es importante para la hora de hacer un cambio de combinación. Recuerden esto, cambios de combinación, entonces podemos utilizar los triángulos, que son 1 y 5, placas hermanas espejadas, y los redondeles 2 y 4. La 6, que es el fondo, no se toca porque tiene la misma altura que la combinación del carro pasador. Y la 3, que es la placa de centro, tampoco se toca porque esa combinación, la placa de centro justamente, queda estática. Ese es un formato de observar la llave y hacer un cambio de combinación correcto o una llave de cero correcto. A mí me han consultado muchas veces que suelen tener problemas a la hora de hacer una llave de cero o un cambio de combinación de estos cerrojitos. Con respecto a las reparaciones, es una reparación básica como cualquier otro tipo de cerrojos, ¿sí? Puede tener flejes de combinación partidos, rotos,
O puede tener el ojo del boca llave un poquito ensanchado, entonces la llave baila, no hace eje en el vástago y por lo tanto las combinaciones vemos que se traba, o también puede estar baja la combinación de la llave y eso hace que también salte en media vuelta, que suelen saltar normalmente en segunda más que en primera. Con respecto a los frenos hidráulicos, ¿sí? O el cierrapuertas de piso, ¿sí? También lo pueden encontrar así, ese es el nombre. Lo que decimos es que va embutido y también hay que hacerle un registro y una regulación. Va colocado y apoyado sobre el eje y también tenemos que hacer una regulación porque si no la hoja puede llegar a arrastrar. Bueno, en esta animación vamos a ver cómo se hace una instalación de un cierrapuertas estándar. Es un cierrapuertas o hidráulico, ¿sí? O freno hidráulico. Vamos a utilizar una plomada para ver dónde vamos a hacer la colocación exacta de dónde tiene que ir el eje de la puerta y vamos a instalarlo. Muy bien, ahí lo vemos en pantalla y lo vamos a hacer un giro de la puerta porque ese es el giro en el que va, ese perno es el que entra en el enganche justamente de la puerta. Una vez que lo tenemos colocado, vamos a colocar la puerta y vamos a ir haciendo todos los registros debidos para poder hacer que la puerta abanique bien y no tenga, digamos, ningún juego. Vamos a hacer la fijación del cierrapuerta, ¿sí? Vamos a asegurarnos de que esté bien fijado y bien sellado hacia lo que es la parte de la caja. ¿Sí? Todos estos elementos vienen cuando nosotros hacemos una instalación. Tenemos que alinear y nivelar el equipo como dice la animación. En el caso de tener que hacer una nivelación, vamos a ver cómo con estos tornillitos lo vamos registrando para hacer un registro correcto y que de abanique bien de la puerta. Y acá vemos estos taponcitos, que estos taponcitos son unos protectores de lo que ahora vamos a ver. Vamos a retirar los taponcitos y vamos a ver que esto también nos sirve para hacer una regulación de la puerta del abanico. ¿En qué? En lo que respecta a velocidad, en las válvulas A y B, velocidad de cierre y de abanico. Recuerden que nosotros lo que podemos hacer es que en base a una regulación cierre la puerta un poco más fuerte y cuando llega al final cierre despacio, o todo lo contrario, que cierre despacio y que cuando llega al final cierre un poquito más fuerte, ¿sí? Son los mismos sistemas de válvulas de seguridad que nos podemos llegar a encontrar en un freno aéreo o un cierrapuertas aéreo. Acá vemos cómo vamos regulando y controlando las válvulas para hacer un ajuste de puerta lo más correcto posible. Y por último vamos a meter las tapitas y después vamos a poner el chaponcito final, que es el que nos va a tapar el mecanismo. Estos mecanismos tienen que ser engrasados. Sí, hay especialistas en blindex y de hecho hay muchísimos videos también que ustedes pueden ver de cómo hacer una colocación de un blindex de estas características, que no es tanto lo que nos compete al cerrajero, pero bueno, son extras que podemos llegar a utilizar y hacer. Bueno, para aclararles un poquito más el extra de lo que era el formato de la llave, de estos cerrojitos que a nosotros nos compete, ¿sí? Cuando nosotros veamos una llave, lo que vamos a ver, nos podemos llegar a encontrar, va a ser lo siguiente. Pasador, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer el 5, lo vamos a hacer un poquito más alto, supongamos. 5. 6. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros nos podemos llegar a encontrar. Esto supongamos que este es el lado de la marca, ¿sí? El lado A. La numeración sería esa. Pasador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que yo digo es lo siguiente, que ahora después ustedes lo van a poder ver ahí en ese gráfico. 1 y 6, perdón, esto sería 1 y 5. Serían placas hermanas espejadas, que son las que podemos intercalar para hacer un cambio de combinación. Y 2 y 4, ¿sí? La placa 3 es llamada placa de centro y la placa 6 es llamada
placa pasador porque tiene la misma altura que la combinación del pasador, ¿sí? Esto es lo que yo les quería aclarar un poquito más. Muy bien. Bueno, muy bien. Con respecto a puertas blindadas, acá tenemos un expositor que simula ser una puerta blindada y cómo es el funcionamiento de la cerradura. Ahora después la vamos a desarmar por dentro y vamos a ver cómo es el funcionamiento en el cual despliega no solamente los 3 pernos hacia adelante, sino que también despliega fallebas, ¿sí? En este expositor vamos a ver el funcionamiento. Acá podemos ver que cuando acciono la llave despliega fallebas hacia arriba, hacia el costado y hacia abajo, ¿sí? Esto después vamos a hablar un poquito más en profundidad y vamos a ver el funcionamiento interno de cómo eran antiguamente los comienzos de las puertas blindadas. Y luego tenemos cerrojos secundarios en los cuales estos que son de llaves de una sola paleta, estilo Mac 8 Block, que es una fábrica que se encuentra acá en Mar del Plata. Lo que podemos decir es que son de una sola vuelta, y tienen la posición en la llave, dice abrir o cerrar, ¿sí? Entonces si queremos abrir la cerradura, la colocamos en la posición de abrir y retraemos lo que es la parte del carrito pasador. Ahora la vamos a desarmar y vamos a ver cómo es que funciona por dentro. Vamos a hacer una apertura para que se pueda ver de frente. Cerrojos triple perno en conjunto de un cerrojo que es el que despliega todas las fallebas, la cerradura central triple perno también. Y acá podemos ver cómo es que trabaja la cerradura en su conjunto. Puertas blindadas, el marco tiene que ser de hierro o reforzado y la puerta tiene que estar también acorde a todas las características de la vivienda como para poder colocar una puerta blindada. Hay puertas enchapadas o puertas blindadas, ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad. Tenemos cerraduras con llave doble paleta o también cerraduras que accionan con lo que es los cilindros Europerfil con llave multipunto o llave Yale, que el mismo cilindro multileva va desplegando todas las vueltas a medida que vamos realizando los giros. Por eso se llama multileva, porque todas las levas aprovechan el giro para ir haciendo el movimiento en el cual va desplegando todo el carro pasador y no tener que esperar a que la leva simple pegue toda la vuelta y arrastre el carro, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos el expositor y podemos cerrarlo ahí como para que se vea un poquito más. Ahora vamos a desarmar y vamos a ver por dentro el funcionamiento mecánico. Bueno, acá tenemos la cerradura desarmada y podemos ver cómo esta interactúa con las fallebas, con los marcos. Vamos a verla por dentro y vamos a ver la llave también. 6 placas de combinación en los cuales tiene solamente un solo pase, ¿sí? Vamos a ver cómo trabaja la llave y cómo se mueve todo el mecanismo. Siempre lo que yo recomiendo es desarmar cualquier modelo de cerradura para observar cómo es el funcionamiento mecánico en el caso de que tengamos que hacer alguna reparación o algún trabajo extra, ¿sí? Con respecto a la apertura de uno de estos cerrojos, podemos intentar hacer un ganzuado de una cerradura de 6 placas de combinación. Después, más adelante, en otras capacitaciones vamos a hablar acerca de lo que es ganzuado a cerraduras de placas de combinación, que eso es algo que lo están pidiendo bastante, ¿sí? Pero bueno, tiene 3 pernos y ahí podemos ver cómo sería el funcionamiento mecánico. Y los cerrojos son similares también en el caso que está relacionado con un solo cambio, ¿sí? Son muy parecidas a las cerraduras semiautomáticas o automáticas de una puerta de consorcio de las de antes. Con respecto a un cilindro Europerfil multileva, lo que podemos apreciar es que todas estas levas lo que hacen es que el funcionamiento del cilindro trabaje en conjunto con la cerradura sin necesidad de hacer un giro, pegar toda la vuelta para que la leva vaya desplazando y moviendo el mecanismo del despliegue de las fallebas, ¿sí? Por eso es que existen estos tipos de cilindros. Puede ser con llave multipunto computada o con llave Yale. Normalmente vienen con multipunto computada.
Acá podemos ver otra cerradura central de lo que es la marca Mac o 8 Block de fabricación de acá de Mar del Plata, que bueno, que trabaja también el cilindro, comanda absolutamente toda la cerradura, estos cilindros que son multileva, y despliegan todas las fallebas para que accionen lo que es la parte del trabado. Este es otro modelo que también nos podemos llegar a encontrar, que en este caso el cilindro es un cilindro que es con perfil suizo, ¿sí? Recuerden que tenemos cilindros con perfil suizo, cilindro europerfil o perfil europeo u oval inglés, que también es el llamado brasilero. Pero bueno, estos son cilindros unificados, en este caso es el de perfil suizo. En lo que respecta a una colocación de una puerta blindada, siempre tenemos que tener en cuenta también que acompañe lo que es la parte del marco, del contramarco y hacer una buena instalación de esa forma también. Existen fabricantes de puertas blindadas o también existen personas que se dedican a reforzar o enchapar una puerta semi blindada. ¿Sí? Ya no son puertas que son de fabricación desde cero, sino que una puerta se puede hacer un refuerzo. En esta imagen podemos ver el esqueleto metálico de una de las puertas blindadas y cómo es que las fallebas van conectadas para que despliegue todos los pernos para poder hacer una traba. Y en esta fotografía podemos ver los pernos traseros, ¿sí? Que también sirven de anclaje y eso es lo que hace el refuerzo en toda la puerta. Antiguamente las bisagras, o sea, cuando no existían las puertas blindadas, se utilizaban unas bisagras que todavía se siguen vendiendo, en las cuales cuando la bisagra se cierra tiene un perno que entra dentro del orificio del otro lado de la bisagra. No sé si ahora voy a ver si puedo encontrar alguna fotografía y se las muestro. Estas eran las bisagras que se utilizaban antiguamente, que todavía se siguen utilizando como para reforzar una puerta en la parte del marco trasero, que tienen unos pernos. Cuando la bisagra se cierra, esos pernos entran en los otros orificios que hay que tallarlos. Entonces eso lo que hace es un anclaje más potente a la hora de que tengan que alguien quiera palanquearla del lado justamente trasero. Acá podemos ver la bisagra cerrada y vemos cómo es que anclan estos pernos. Un funcionamiento similar tenemos también en una cerradura de caja grande doble perno automática estilo de consorcio. Acá podemos ver que cuando el pestillo cierra y golpea contra el marco, el doble perno sale completamente limpio y cierra la puerta. Entonces cuando introducimos la llave que es de acceso rápido, es plana y tiene la misma combinación de un lado que del otro para que el cliente la pueda accionar, gira una vuelta y media y abre el cliente. Cuando el brazo o el cierrapuertas aéreo golpea nuevamente, lo que hace es que vuelve a liberar el doble perno. Ahora la vamos a ver por dentro del funcionamiento para que vean que las placas de combinación también tienen un cambio muy similar a la cerradura anterior que tengo yo del muestrario de la puerta blindada. Muy bien, acá podemos ver el funcionamiento interno, también vemos las placas de combinación que es en un solo cambio, relativamente similar a la placa de combinación que teníamos de la cerradura de puerta blindada. Y acá podemos ver distintos flejes y resortes que son los que hacen presión a la hora de accionar el pestillo. Voy a presionar el pestillo suavemente, a ver si podemos, sin que se nos salten las piezas. Y ahí es como acciona esta cerradura automática. Bueno, en esta oportunidad les vamos a mostrar cuáles son los distintos tipos de cámaras de videovigilancia que nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Existen un montón de variantes. Acá podemos ver, hay dos modelos principales que son lo que es la cámara estilo bullet o si no la cámara estilo domo, ¿sí? Estas normalmente son las que se instalan en interiores, ¿sí? Se coloca en el techo, ¿sí? Hay de distintos materiales y distintos tamaños, ¿sí?
Por supuesto la lente también es variante. Está diseñada, pensada para pasar desapercibida. En cambio la cámara bullet sí ya tiene un tamaño y está pensada para intentar también ahuyentar, ¿sí? al robo, ¿sí? A los ladrones. En los distintos modelos de lo que es cámaras bullet podemos encontrar distintos formatos y distintos tamaños, ¿sí? Principalmente en qué se diferencian. Se diferencian en lo que es la lente movible, ¿sí? para abarcar muchísimo más en distancia, ¿sí? Eso también se lo da el tamaño, ¿sí? Y después existen otros modelos que normalmente poseen cámara fija, que son para espacios reducidos, ¿sí? Para una distancia menos abarcativa. Con respecto, volviendo a las Domo, ¿sí? Tenemos también de distintos tamaños, tenemos de carcasa plástica, ¿sí? Estas se estilan para interiores, de hecho todas estas se estilan para interiores, pero también nos encontramos con unas que son un poco más grandes, en los cuales la lente es superior y también la carcasa es metálica, ¿sí? Esta carcasa metálica hace que se aguanten lo que es toda la intemperie y estar en el exterior. ¿Sí? Podemos ver que también cambia la calidad. ¿Sí? Con respecto al formato de cámaras, decimos que tenemos cámaras analógicas o también tenemos cámaras por IP, que son las que son completamente por Wi-Fi, ¿sí? Con respecto a la cámara analógica, decimos que tiene una conexión cableado, ¿sí? Todas las dos tienen conexiones por cableado, pero la cámara analógica es completamente cableada y va hacia un grabador de imágenes en el cual conserva las imágenes, ¿sí? O también se pueden ver por pantalla, ¿sí? Acá podemos ver la cámara por IP. Esta es una cámara por IP y acá podemos ver que se puede roscar también una antenita, ¿sí? Esta también se puede conectar a un grabador y también podemos tener la posibilidad de verlo online mediante una aplicación. Ahora estamos viendo las cámaras antivandálicas, ¿sí? Estas cámaras son ya mucho más resistentes ante golpes, ¿sí? Y cualquier violencia que quieran ejercer contra la cámara, ¿sí? Y están protegidas por plásticos duros, ¿sí? Y cerramientos físicos que también pueden ser utilizados en exteriores, ¿sí? Tenemos de distintos tamaños y de distintos formatos, y la verdad que esto puede llegar a servir en lugares donde realmente puede llegar a haber algún conflicto un poquito más grave, ¿sí? Antivandálicas, normalmente son de las marcas Hikvision, ¿sí? Acá tenemos las 3 conexiones que puede llegar a recibir una cámara, sea del tipo que sea. Principalmente las cámaras motorizadas, ¿sí? Que son las que se pueden llegar a cambiar el formato y la posición de la cámara, ¿sí? Las por IP también pueden llegar a cambiarse mediante la app o el software indicado. Estas motorizadas pueden grabar en vertical o en horizontal. Ahora vamos a pasar a ver los grabadores, ¿sí? Recuerden que con estos tipos de cámaras podemos hacer una grabación de las imágenes y es primordial para poder después tener algo de información extra. Las marcas estándar normalmente son Zafira, Hikvision y Dahua. Todos ellos presentan diferentes tipos de cantidad de entradas. Por ejemplo, acá en el video podemos ver con 4 entradas, con 8 entradas y hasta con 16 entradas para distintas cantidades de conexiones a cámaras. El disco rígido o el disco duro que utilizan estos centrales de almacenaje también varía en base al formato de cámara. Las conexiones con respecto a las cámaras analógicas y a las cámaras por IP varían, ¿sí? Y acá las podemos visualizar también. Bueno, en este breve video les hemos hecho un paneo con los distintos formatos de cámaras, ¿sí? Seguimos con el curso. Bueno, y resumiendo un poco lo que vimos en el video, recordamos que los kits de instalación de videovigilancia vienen en distintos formatos.
pero siempre tienen que estar compuestos por un grabador. Con respecto a los grabadores, tenemos grabadores que hoy en día se llaman DVR, Digital Video Recorder, que son grabadoras que ya son un poquito más modernas y cuentan con los conectores DNC, cuentan con conectores RCA para lo que es micrófono y altavoz. El DNC es lo que es video y audio. Después, si lo googlean, van a ver las imágenes para ir identificando cada una de las partes. Después cuenta con salida HDMI y salida de VGA, en donde se pueden conectar hasta 2 monitores en simultáneo con distintas conexiones. También vamos a poder encontrar una conexión para lo que es el módem y una salida de alarma. Se pueden conectar a un sensor de alarma estos sistemas que ya son un poquito más de avanzada. Cuenta también con 1 o 2 puertos USB, tanto como para anexar memorias extras como para utilizar un mouse o un teclado para la utilización del DVR. Estos eran los sistemas que se venían utilizando hasta el momento. Ahora hay unos sistemas un poquito más nuevos que de lo que es la parte de grabación, que se llaman NVR, que posee unos distintos puertos para las conexiones de las cámaras por IP. Los puertos son RJ45. Con respecto a lo que es precios, los DVR suelen ser más económicos, ¿sí? Pero bueno, no solamente funcionan con cámaras análogas, sino que también funcionan con cámaras IP, o sea que dentro de todo es una buena opción. Pero lo que pasa es que con respecto a la calidad y la cantidad de fotogramas, siempre el NVR va a ser superior. Bueno, y con respecto a las cámaras ya habíamos hablado, tenemos domo de lente fija, tenemos domo de lente varifocal, que se usa para interior o exterior, o también tiene control de giro, zoom y enfoque. Tenemos las domo, que son motorizadas, es una cámara que es automática, o también se puede hacer por control remoto desde el celular o desde una PC. Y después tenemos las bullet, ¿sí? Tenemos las bullet estándar, la varifocal, etc. Cuando nosotros hacemos una compra de estos kits, nos van a venir con un cable coaxial que normalmente viene para la instalación en rollos de 10, 30 y 40 metros, y nos va a venir con las fuentes de alimentación por cámara. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video de DUSEIS Educación en Cerrajería y Seguridad. En esta oportunidad tenemos un cerrojo de depósito bancario que es doble llave, ¿sí? Ahora lo vamos a ver por dentro y vamos a ver cómo se le realiza una llave, ¿sí? Acá podemos ver que utiliza una llave plana, ¿sí? Son los nombres del modelo de la llave, puede ser Sharer, puede ser bancaria, Mosler o Bash, ¿sí? En este caso figura en el catálogo de Tabor como llave bancaria, ¿sí? Acá podemos ver la cantidad de combinaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo acciona la punta, ahí podemos ver las cantidades de combinaciones y vamos a ver que después la punta acciona, la nariz acciona en el cerrojo interno, ¿sí? Acá podemos ver que si accionamos un poco la llave, vamos a ver que el núcleo del carro pasador intenta meterse en el canal, en el pasillo de las placas de combinación. Pero ¿qué pasa? No se retrae al 100% porque hace falta la llave del manager, ¿sí? o la llave del bancario para poder terminar de abrir este depósito de banco. Justamente acá tenemos una llave virgen que es muy similar, ¿sí? No es exactamente igual. Vamos a ver que la llave virgen parece ser que fuera un poquito más ancha, ¿sí? Ahí vemos que no ingresa hasta el fondo, ¿sí? Pero creo que podemos utilizarla para poder realizarle la llave de cero. Bueno, probamos la llave. Antes de pasar a hacer la llave, lo primero que tenemos que hacer es desarmar el cerrojo. Siempre tenemos que observarlo por dentro, ¿sí? Para ver cómo es que realmente funciona, ¿sí? Con un destornillador lo que vamos a hacer es sacar este tornillito central
que es el que retiene, esta es como una tapita, ¿sí? Recuerden que es un cerrojo como si fuera de arrimar por dentro, ¿sí? De lo que es la tapa del depósito, ¿sí? Estas dos piecitas, estos dos agujeritos, tenemos que presionarlos un poquito como para despegar un poquito la tapita y sale la tapita, ¿sí? Y ahí la vamos a ver por dentro. Podemos ver que el carro pasador tiene dos núcleos y tiene distintas placas de combinación en sus lados, ¿sí? Acá lo que vamos a introducir va a ser la llave para probar más o menos cómo acciona la llave, en la cual la punta de la llave o la nariz engancha en una pequeña levita que es la que va a arrastrar el carrito pasador y a su vez va a levantar las placas de combinación a las distintas alturas correspondientes para que se forme el pasillo y que se pueda retraer el núcleo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Va a hacer falta la llave del bancario, ¿sí? O del manager para poder terminar de retraer por completo este carrito pasador y poder realizar la apertura del pasadorcito, ¿sí? Anteriormente yo les decía que es un cerrojo que es de arrimar interno, tal cual como si fuera un pasador de multipuntos, ¿sí? Es muy similar, ¿sí? Acá podemos ver las distintas alturas de las combinaciones y las vamos contando para saber cuántas combinaciones tiene. En este caso tiene 5 combinaciones que corresponden a las 5 plaquitas, ¿sí? De combinación que tiene. Con respecto a la nariz y la punta, son las que accionan en la leva, ¿sí? Para poder desplazar el carrito pasador, ¿sí? Muy bien, ahí seguimos viendo la llave, ¿sí? Esa es la puntita ahí que la estamos señalando, la que mueve la levita, que es la que desplaza el carro pasador. Del otro lado también podemos ver que posee 2 placas, ¿sí? En este caso posee 2 plaquitas más, que son las combinaciones de la llave del manager, ¿sí? Y vemos que está todo unificado el carrito pasador con sus 2 respectivos núcleos, ¿sí? Hay distintos tipos de cerrajeros que le van llamando perno, núcleo, ¿sí? Espiga, tiene distintos nombres, ¿no? Que forman parte de lo que es la pieza de una cerradura de placas de combinación tradicional, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos la llave y vemos la cerradura por completo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a desarmarla para hacer el duplicado, ¿sí? Acá podemos corroborar, siempre tenemos que observar, acá la llave original, por ejemplo, por supuesto tiene un desgaste, ¿sí? Y observar esos pequeños detalles a la hora de hacer un duplicado, ya sea con una llave que sea lo más similar posible. Acá tenemos un plano corto de lo que es el cerrojo, ¿sí? Para que lo observemos bien, ¿sí? Esto cuando pasemos a realizar la llave, vamos a pasar a realizar la llave tal cual como hacemos una llave doble paleta de una cerradura estándar de placas de combinación, ¿sí? Cada una de las alturas tiene que levantar las placas a las alturas correspondientes, ¿sí? Para que se forme el pasillo, ¿sí? Ahora vamos a desarmar, ¿sí? La cerradura por completo y vamos a observar un poquito mejor, más de cerca, las plaquitas de combinación. Sacamos lo que es este ojito de boca llave, que es el que hace guía y al mismo tiempo que es el que tiene la leva secundaria, y vamos a ir desarmando en orden, ¿sí? Las placas de combinación correspondientes, ¿sí? Acá podemos ver nuevamente cuáles son las plaquitas, esos pertenecen a la llave original, ¿sí? Y ahora vamos a verlo, ¿sí? Ahí vemos las placas de combinación, esas son de la llave de maestra, digamos, la llave del bancario. Apreciando un poco más también estas placas de combinación, las podemos relacionar, que son muy similares a las de tesoros domiciliarios comerciales prebancarios, ¿sí? Todo lo que podemos llegar a encontrar en los tesoritos, las cajitas fuertes de empotrar domiciliaria que podemos encontrar, ¿sí? Las placas de combinación tienen unos flejes y son placas pivotantes, ¿sí? Pivotean sobre un solo eje, no sobre 2 ejes como una placa de combinación tradicional de una cerradura doble paleta. Seguimos desarmándola
y vamos a colocarlas todas en la mesa. Acá podemos ver la levita que yo les decía, que está a continuación del cilindro de lo que es la llave del cliente, ¿sí? Es la que desplaza el carro pasador. En algunos casos también tenemos una leva en el otro, pero en este caso no, ¿sí? Solamente lo que hace en las plaquitas de combinación que están en la segunda posición, que son las que van a ser accionadas con la llave del bancario, es para bloquear el carro, ¿sí? O sea que hace falta tener las dos llaves colocadas en el cerrojo para poder realizar la apertura, ¿sí? Acá podemos ver la llave ya tallada, con la nariz y la combinación que desplaza, y las alturas en las cuales, si giramos la llave por completo, en teoría debería abrir, después accionar cuando esté toda la cerradura armada. Ahí vemos que se forma el pasillo, y el pasillo en el cual la espiga, núcleo, perno, como ustedes le quieran llamar, termina de meterse para poder retraerse el resto del carrito pasador. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a extraer la llave, y lo que vamos a hacer, vamos a volver a instalar, a colocar todas las plaquitas nuevamente para ver cómo es el funcionamiento, ¿sí? Ahí también podemos ver que también están numeradas. Ahí tiene un 3, por ejemplo, ¿sí? Estas plaquitas de combinación vienen numeradas, como yo les decía, como los tesoros, ¿sí? Los tesoritos también vienen numerados. En este caso, en el caso de los tesoros, vienen numerados del 1 al 9, y esa cantidad de combinaciones normalmente nos da unas 70 combinaciones, ¿sí? En cerrojitos también de 5 placas de combinación. ¿Sí? Esto es muy similar, lo más probable es que también nos dé un aproximado. Colocamos todo en orden, ¿sí? Recuerden que el orden altera el producto, ¿sí? Si las placas de combinación no están en orden, no se va a formar la combinación y no va a poder girar esta llave plana estilo bancaria, ¿sí? Figura así en el catálogo de Tabor, ¿sí? Después lo pueden revisar en otros catálogos como el de JMA, a ver qué modelo y cómo figura en esos catálogos, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos armando todo, y volvemos a colocar la tapita, y le vamos a colocar el tornillito central, ¿sí? Hay que apretarlo, asegúrense de que esté todo bien centrado, tiene que hacer un clic, y ahí ya tenemos, esta es la más clásica, las llaves más clásicas, ¿no? de lo que es la parte de estos depósitos, de cajitas de depósitos bancarios, ¿sí? Doble llave. Con este es un destornillador medio raro, pero bueno, terminamos de atornillarlo. Y vamos a ver el funcionamiento de la llave. Primero hace falta introducir la llave del bancario, ¿sí? Hasta el fondo, ¿sí? Y girarla en la posición indicada para poder abrir con la llave que nosotros tenemos, ¿sí? Que es la combinación, ¿sí? Hay veces que la tapita también puede llegar a estar apretando un poco lo que es la parte del cerrojo, pero bueno, vamos a realizar el test, ¿sí? Hay que ver ahí, hay que corroborar, y ahí terminamos de abrir, ¿sí? Parece ser que la combinación hay que mejorarla un poquitito para que pueda estar en una posición completamente recta, ¿sí? Eso sería el ideal para que la espiga se pueda meter en el pasillo, ¿sí? Pero ya tenemos prácticamente la llave. En este caso no fue una combinación que sea muy difícil de realizar, ¿sí? Por supuesto tenemos que ver las medidas de las alturas de las placas de combinación, ¿sí? Muy bien, y acá tenemos un poquito más retocada la llave, podemos girarla, que quede a 90 grados, que sería lo ideal, y después introducir la llave original, ¿sí? Para poder terminar de retraer el carrito pasador. Así es el funcionamiento, ¿sí? Ustedes tienen que desarmar las cerraduras, ¿sí? Para poder observarlas por dentro. Muy bien, espero que les haya gustado, ¿sí? Y a continuación les voy a dejar unas imágenes más acerca de estos cerrojitos, ¿sí? De depósitos bancarios. Seguimos en los próximos videos.
Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video de Edu6, Educación en Cerrajería y Seguridad. En este caso seguimos con los videos de lo que es la parte bancaria, ¿sí? Acá estamos por ver una demostración de lo que es una apertura de un cerrojo, de una cajita de depósito bancario, ¿sí? Que son de las chiquitas, que son las que normalmente tienen o una sola llave o a veces tienen doble llave. Lo podemos ver en otro video anterior, ¿sí? Acá podemos ver que lo primero que hacemos es lubricar, ¿sí? Hacer una perforación, ¿sí? En el cilindrito, y luego con un macho roscado lo que vamos a hacer es insertarle a la fuerza, luego lo vamos a ver, un tornillo de seguridad. Hay tornillos, hay herramientas en otras partes del mundo, ¿sí? Pero de todas formas estas herramientas nosotros también las podemos fabricar aquí en la Argentina, ¿sí? La idea es exponer al cilindro a presión para que tenga una implosión, digamos, ¿no? O sea, como para que se desprenda por completo de la cerradura y se pueda realizar la apertura, ¿sí? Esta es una técnica que también se utiliza en extracción de los cilindros Europerfil, ¿sí? Se hace en España, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nosotros normalmente los cilindros Europerfil los solemos perforar, ¿sí? O gansoarlos o perforarlos, ¿sí? Y después realizar la apertura, ¿sí? Se puede, por supuesto, realizar aperturas mediante gansoado, pero ¿qué pasa? Como todo lo que es bancario utiliza las matrices vírgenes, muchas veces de placas de combinación, y que son estilo Bash, estilo Shatter, estilo Mosler. Bueno, esta es una de las oportunidades para hacer esta rotura, ¿sí? Acá vemos que se utiliza este artilugio que en realidad es de presión, ¿sí? Ahí lo que estuvo haciendo en este video es hacerle fuerza y presión hasta que el cilindro se parte y termina realizando la apertura, ¿sí? Acá podemos ver que ahí lo que va a hacer es desenroscar nuevamente ese tornillo de seguridad para poder utilizarlo nuevamente. Con un destornillador termina de realizar la apertura de la cajita, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver. Y ahora va a ser un enfoque un poquito más de cerca para que veamos cómo está la cerradura completamente explotada. En este siguiente video también podemos ver de vuelta nuevamente la operatoria. Lo que vamos a hacer es lubricar con WD-40, vamos a perforar un poquito el cilindro y luego vamos a insertar un tornillo de extracción, ¿sí? Puede ser un tornillo cualquiera que sea fuerte, que sea completamente fuerte, ¿sí? Nosotros, les vuelvo a repetir, no tenemos algunas de estas herramientas aquí en la Argentina, pero las de última las podemos llegar a fabricar. La idea es que se inserte el tornillo, ¿sí? Acá con el macho lo que vamos haciendo es en la rosca, se inserta el tornillo y luego después con el artilugio que en realidad es un extractor de cilindros, lo que se hace es forzar el cilindro a la rotura, ¿sí? Bien, acá estamos viendo con el macho. Este video también lo van a ver quizás un poquito mejor en posición de vertical, ¿sí? Con el celular. Acá estamos viendo cómo se agregan, ¿sí? Todas estas piezas se pueden mandar a fabricar también con algún herrero. Lo que se hace es primero darle una presión, ¿sí? A que esté bien justo a lo que es la parte del cilindro, para después poder hacer una tensión de extracción, ¿sí? Forzarlo a la extracción al cilindro, y ahí es cuando se parte, ¿sí? Y después tenemos que reemplazar por completo este cilindrito, ¿sí? Y ver en qué estado también queda la cerradura, ¿sí? Estos son métodos de aperturas rápidas por rotura y después hay que reemplazar, ¿sí? Por eso siempre intentar realizar otros métodos de apertura. No siempre vamos a poder realizar un gansoado, ¿sí? No siempre vamos a poder realizar una apertura sin rotura, ¿sí? En este caso estamos viendo que varios cerrajeros utilizan este método
para realizar las aperturas de los Safety Deposit Box, ¿sí? o lo que es las cajitas de depósitos bancarios, ¿sí? Estas son de una sola llave y después tenemos de doble llave, como lo vamos a ver en otro video a continuación, ¿sí? Ahí lo que hace es insertar unos tornillitos, ¿sí? Como para poder hacer la extracción, ¿sí? Empujar, lo que está haciendo es martillar y está empujando un poco el resto de la cerradura hacia afuera, ¿sí? Entonces ya lamentablemente la desestabiliza, ¿sí? Vuelve a colocar este artilugio que es que presiona todo, ¿sí? Esto extrae, ¿sí? Es un extractor. Como ven, son dos fierros, ¿sí? Y lo que hace él, cuando él desenrosca, le pone una chapa para no dañar las puertitas de los lados, ¿sí? Y la presión de desenrosque hace que se tironee hacia atrás, hacia afuera, ¿sí? El cilindro, para poder partirlo por completo, ¿sí? Bueno, y acá estamos viendo cómo ahí estamos, procede a partirlo, estamos la cámara un poco movida, pero lo importante es que ya queda abierto. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro video de Edu6, Educación en Cerrajería y Seguridad. En esta oportunidad les voy a mostrar algunas imágenes que pertenecen al catálogo de Vicuña. Son unos fabricantes y distribuidores de todo lo que es la parte de herramientas para cerrajeros profesionales. Se encuentran en España. Algunas de estas cosas se pueden llegar a conseguir en Argentina y otras cosas las podemos llegar a fabricar nosotros, tal cual lo vimos en el video de aperturas de depósitos bancarios, de los cerrojitos de depósitos bancarios que vimos anteriormente. En esta oportunidad estamos viendo el mini maletín extractor CIEFIX, que tiene todos los elementos para realizar lo que es la apertura por craqueado, ¿sí? Por rotura de lo que es el cilindro. Estas imágenes que ustedes van a ver a continuación hacen referencia a herramientas para roturas principalmente de cilindros Europerfil, que es prácticamente, diría yo, el 100% de lo que nos podemos llegar a encontrar en Europa y acá en la Argentina prácticamente también. No obstante, recuerden que tenemos distintos tipos de cilindros, ya puede ser oval inglés, puede ser perfil suizo. El perfil suizo es el redondo, o el Europerfil es que es esta formita de botita. Y después tenemos lo que es el oval inglés, que es ovaladito, que algunos cerrajeros también le dicen perfil estilo brasilero, porque en Brasil existen muchos cilindros de ese estilo. Bueno, para recapitular un poco estos formatos de extracción, para que vean que existen este tipo de herramientas de craqueado de cilindros. En las imágenes anteriores del video anterior vimos que había un artilugio en el cual se iba desenroscando y hacía presión de extracción para que el cerrojo implosionara con el cilindro. Bueno, estos son herramientas bastante similares, ¿sí? Lo que yo les quería mostrar principalmente son estos tornillos de tracción especiales que tienen distintas medidas, que son justamente para poder hacerle fuerza al cilindro en retroceso y tironearlo y hacerle el crack para poder implosionarlo y poder realizar la apertura nuevamente. Están relacionados con las herramientas que utilizamos para lo que es cerrajería bancaria, son muy similares. Vamos a pasar a la siguiente imagen y en esta imagen podemos ver un poquito más de cerca el maletín y todos sus complementos, estos tornillos en los cuales primero tenemos que lubricar, tenemos que hacer una perforación tal cual lo vimos anteriormente, introducir el tornillo y después utilizar la herramienta para poder tironear desde ahí y hacer el crack de rotura. También viene con una llavecita, esa llavecita plástica que se puede ver amarilla, es
para lo que es girar el funcionamiento de la leva, ¿sí? En este caso, como son demostrativo de lo que es cilindros Europerfil, pero bueno, es algo particular de estos cilindros, ¿no? O sea, lo que hace cumple la función de la leva de un cilindro Europerfil, que es levantar la única placa de trave que tiene y arrastrar el carro pasador, ¿sí? Todas las cerraduras de caja hueca para este tipo de cilindros funcionan de la siguiente forma. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver el extractor premium de CFX, ¿sí? Que es una de las marcas más reconocidas en fabricación de este tipo de herramientas. Recuerden que estamos hablando de herramientas de extracción de cilindros para lo que es por rotura, ¿sí? Tal cual vimos unas herramientas similares en lo que es la parte de aperturas de los cerrojos de depósitos bancarios. También tiene un maletín premium, bueno, viene también con lubricación, etcétera, bueno, y algunas cosas. Pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver estos famosos tornillos que son de extracción, son tornillos mucho más resistentes, ¿sí? Pero también se puede hacer una apertura similar con algún tornillo similar, forzado en la entrada, se ancla en lo que es la parte dentro del cilindro. Y cuando hacemos el fuerce de retroceso con el artilugio, lo que hace es partirlo. Pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos ver también un tronzador de bombillos Europerfil. Hay distintos formatos de partidores de cilindros, pero lo principal de estas imágenes que yo les quería mostrar, que pertenecen al catálogo 2020 de Vicuña Tools, ¿sí? Es una fábrica. Ellos también imparten cursos de cerrajería para enseñar a utilizar las herramientas que ellos venden. Se encuentran en España, pero bueno, para que ustedes vean que muchas cosas nosotros también las podemos plasmar en Argentina, por más que no las tengamos, y podemos hacer también los duplicados en base a la ayuda, por supuesto, de un tornero, ¿sí? o fabricarnos algunas cosas con algún herrero. Pasamos por último a la última imagen. Y nuevamente acá también podemos ver, bueno, este es un abrepuertas que está hecho en Estados Unidos, también se le dice cascanueces. Observen los nombres, ¿sí? Cascanueces, abrepuertas, tronzadores, ¿sí? Estos tienen distintos adaptadores para distintos tipos de perfiles, ¿sí? Normalmente los cilindros de perfil europeo u otro tipo de cilindros a veces sobresalen un poquito de la puerta, y eso es lo que permite justamente la rotura para una apertura de puerta. No obstante, hoy en día en Europa y en otras partes del mundo se utilizan corazas, ¿sí? Que son como embellecedores que están atornillados del lado de adentro y que dejan al ras el cilindro, entonces impiden que se parta el cilindro. En este caso lo que tenemos que hacer es extraer lo que es la parte de esa coraza. Pero volviendo a lo que a nosotros nos compete, que es lo que es la parte de cerrajería bancaria, van a ver que no son muy difíciles de aperturar mediante rotura de cilindro. Todo lo que es depósito bancario, también figura en inglés como Safe Deposit Box, que pueden encontrar también otros videos online, ¿sí? Esto es una de las técnicas de aperturar este tipo de depósitos. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado el video. Seguimos con otros videos.